Toda graduación marca un final de una etapa, pero jamás la obra de Dios tiene un final. Siempre hay algo que se tiene que hacer y siempre hay algo que se tiene que continuar. La obra de Dios siempre deberá existir presente, y por eso es que Dios llama a diferentes jóvenes y a diferentes personas a cargar con la batuta del ministerio. Cuando Moisés murió, Israel enfrentó una pregunta: pues ahora qué va a suceder, ahora qué vamos a hacer, ahora cómo vamos a continuar. Y Dios, hermanos, levanta a Josué para que pueda continuar la obra que Moisés había iniciado. El hombre que había guiado a la nación por 40 años, ahora ya no se encontraba. El líder más grande que había conocido hasta entonces el pueblo de Dios, ahora había muerto. Sin embargo, la obra de Dios no murió con Moisés. Dios ya tenía preparado a Josué para que pudiera continuar con lo que iba a seguir enseguida. La historia de Josué nos recuerda que Dios siempre está levantando una nueva generación. Dios siempre está llamando, nomás que hay muy pocos que están escuchando. La mies es mucha y los obreros son pocos. Bien sabía el Señor la dureza del corazón del ser humano. Por eso, de todas las peticiones de las cuales Dios pudiera haber dado, Él pidió por una sola cosa: que oráramos para que Dios levantara a más obreros en la mies. Desesperadamente necesitamos a una nueva generación que se pare para poder predicar la palabra. Hay muchos doctores, y qué bueno, y gracias a Dios por doctores, y gracias a Dios por maestros, y gracias a Dios por licenciados y arquitectos y todo tipo de profesión. Dios sabe que necesitamos a cada uno, pero ¿cuánto necesitamos hoy que más jóvenes se rindan para ser predicadores, que se rindan a ser misioneros, que se rindan para poder hacer una diferencia? Porque si hay una de las profesiones en las que hay muy pocos hoy en día, es en la área de personas que rinden sus vidas tiempo completo. Es muy difícil ante una generación materialista, la cual pide promesas de prosperidad antes. Y Dios nunca da tal promesa. Él dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La única promesa que uno tiene es la promesa de una recompensa en el cielo, pero no de una en esta tierra. Y es por eso que muchos jóvenes batallan para rendir sus vidas, batallan para verdaderamente entrarle a ciegas, porque quieren calcular todo, quieren que todo cuadre, quieren la promesa que todo les va a ir bien, y siempre se quedan atorados entre un deseo de hacer una diferencia, pero con un tremendo miedo que los detiene para poder salir y continuar la obra que Dios les ha llamado a hacer. Cuando vemos Josué capítulo 1, me puse a pensar en varios principios que resaltan en cuanto al llamado de Dios al ministerio. Y quisiera compartir estos principios que yo sé que van a ser de mucha bendición a todo aquel que tiene un corazón abierto para escuchar. Quiero que vean conmigo, por favor, número 1. Noten que la obra de Dios nunca termina con una generación. La Biblia nos dice en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Hemos todos sido reconocidos con este hecho de que personas, predicadores, y una generación va a morir. Tuve el privilegio de estar en el entierro del pastor Alejandro Córdoba. Y hay algo dentro de uno donde dice: ¿dónde está la siguiente generación de predicadores? ¿Dónde está la siguiente generación que tomará el lugar de esos hombres de la fe que por años se pararon fieles detrás de un púlpito, haciendo una gran diferencia para la obra de Dios? Y así como Moisés ha muerto, así muchos hombres a través de cada generación que han predicado han muerto también. Un día moriré yo también. Y siempre la pregunta debe de existir: ¿y en dónde están los Josué? ¿En dónde está la siguiente generación que saldrá para poder llevar el evangelio a gente perdida? La muerte de Moisés fue un golpe enorme para Israel,
Moisés había sido el que los libró de Egipto, el hombre que recibió la ley, el líder que habló cara a cara con Dios, el pastor que pastoreó toda una nación entera, el único, el único en el récord bíblico que pasó tanto tiempo con Dios que su rostro iluminaba. Sin embargo, cuando Moisés murió, la obra de Dios tenía que continuar. ¿Por qué? Porque la obra nunca depende de un hombre. Por más excelente que sea un hombre, la obra de Dios depende de Dios, depende del Espíritu Santo, del poder de Dios que Él brinda a aquellos que le sirven. La obra nunca se queda atorado con una sola persona. Los hombres pasan, las generaciones cambian, los líderes envejecen, pero Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. La iglesia existía antes de nosotros y la iglesia va a continuar después de nosotros a menos que Cristo venga. El plan de Dios es siempre más grande que un individuo. El plan de Dios supera a cualquier persona. Cada generación, noten, tiene la responsabilidad de entregar la verdad bíblica a la siguiente generación. Muchas veces hay jóvenes o hermanos de la iglesia que nunca comprenden mi corazón porque dentro de nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos tantos niños, tenemos tantos jóvenes, tenemos tantos solteros y muchas veces exhorto a los solteros que se comporten como cristianos porque luego vienen otros jóvenes que los están observando y le digo a los que están en prepa que agarren la onda porque vienen otros niños que vienen tras ellos y cómo necesitamos la carga, hermanos, que cada generación piense en extender su fe a los que vienen detrás de ellos. Ya hay muchos malos ejemplos. Ya hay bastantes que vienen arrastrando su mal testimonio y por eso tenemos una crisis dentro de las iglesias llenas de fornicación. El pueblo de Dios enferma con toda clase de adicciones y toda clase de problemas porque el pueblo de Dios ha perdido su poder. Y es ahí donde ustedes pueden hacer la gran diferencia. Es donde ustedes pueden levantarse para poder con toda la fe en Cristo estar determinados de hacer esta diferencia. Pablo se le entregó a Timoteo. Timoteo tenía que entregar la fe a la siguiente generación. La Biblia nos dice, vean en sus notas, en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de extender lo que hemos aprendido. Todo lo que yo aprendí fue de una iglesia local y todo lo que estos jóvenes van a aprender es de la misma iglesia. Lo que nos da autoridad para entrenar es la iglesia. La razón que hacemos lo que hacemos es la iglesia. Toda educación y todo instituto que está aparte de la iglesia no es algo que están practicando bajo la guía de Dios. Todo tiene que estar bajo la iglesia porque Dios ha puesto todo bajo la iglesia. Y nosotros gozamos de tener un buen instituto por la salud de la Iglesia Bautista Hermosillo. Gracias a Dios vemos gente salva. Gracias a Dios que Dios está cambiando a jóvenes. Gracias a Dios que Dios está abriendo puertas en nuestra iglesia. Y bajo estas bendiciones es que podemos entonces, de lo que hemos aprendido, poder enseñar a otros para que ellos puedan también enseñar a otros. Y de la misma forma, comenzar a hacer una diferencia para la gloria de Dios. El instituto existe precisamente para enseñar a la siguiente generación que lleve la palabra a su generación. Cuando llegué a Hermosillo, no tenía canas, hermanos. Ustedes me han causado esto. Esta gordura es por el estrés y por muchos tacos en Tacos Haas y todo lo demás. Amén. Pero la verdad es que tan rápido se va el tiempo. Un día tienes 21 años casándote y otro día tienes 45 años. Y el tiempo se va rápido. Ahorita mi enfoque es cómo quiero terminar los siguientes 20 años. ¿Qué voy a hacer como padre? ¿Qué voy a hacer con el favor de Dios como abuelo? Porque quiero terminar mi carrera. Y mi carrera no nomás se gana porque soy buen predicador. Se va a ganar si mis hijos siguen en la fe. Y se va a ganar si podemos extender esta fe. Y se va a ganar si continuamos sirviendo a Cristo.
Y hay tanto, hermanos, que quisiera hacer. No sé si Dios me va a dar la vida para hacerlo. Pero mientras que tenga vida, quiero seguir luchando. Quiero seguir impulsando y llamando a jóvenes a que rindan sus vidas, a que lo den, vale la pena. Así como el canto que se cantó, buenos Dios, y Él ha sido más que bueno. Aún, hermanos, en las dificultades, Dios es bueno. Aún cuando hay cosas que no nos cuadran, Dios sigue siendo bueno. Porque Dios siempre está a nuestro lado y nos madura muchas veces por medio de la dificultad y las lágrimas. La obra de Dios nunca termina con una generación. Dentro de nuestra iglesia vemos muchas generaciones. Ahora, padres, si un día sus hijos se rinden sus vidas al ministerio, no los detengas. Pobres de muchos de ustedes padres cuando mueran, cuando vean a Jesús. Les va a ir como no te imaginas por haber desanimado a su joven de no entregar sus vidas. Yo ya estoy diciéndole a todos los jóvenes, mira, prepárate primero para ser pastor y luego vas y estudias para ser doctor. Por si acaso no lo haces como doctor, ya lo puedes hacer como pastor. Porque sí lo hacen muchos. Hay jóvenes ahorita que se encuentran en el mundo por culpa de los padres. Porque los padres se llenan de miedo. ¿Cómo va a vivir mi hijo? ¿Y cómo la va a hacer? Así que los mandan primero a estudiar una carrera secular, por si acaso no la hacen como pastor. Luego se encuentran hoy fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces los padres, ay, ora por mí. Me dan ganas de decir, no voy a orar por él. Que se muere y que se muera por tu culpa. Porque usted lo desanimó. Y la verdad es que todos tenemos que tomar cualquier llamado de Dios en serio. Porque Dios está en control de estas cosas, hermanos. Y yo entiendo el miedo porque todos queremos que todo cuadre para nuestros hijos, pero nunca desvía a su hijo de servir a Cristo porque usted nunca se imagina dónde sus hijos van a terminar desde el primer momento que deciden obedecerte a ti y no a Dios. Nunca te imaginas cuál será el fin de tus hijos cuando toman un pie lejos o aparte del llamado de Dios para sus vidas. Nunca se imaginan. Pero si usted lo va a desviar, pues entonces asuma responsabilidad. Porque cuando ya asumes responsabilidad, entonces es cuando Dios comienza entonces a obrar. La obra de Dios nunca termina con una generación. Quiero darles el segundo principio. Dios llama a nuevos obreros para continuar su obra. La Biblia nos dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, Dios no le dijo a Josué, busca a alguien rápido, ponte a buscar a alguien. Espera mejores circunstancias. Alguien tiene que hacer la diferencia. No, Dios le dijo, levántate de donde estás y comienza a sacar a este pueblo. Hermanos, el llamado de Dios, la Biblia dice, es irrevocable. Dice la Biblia en Romanos 11:29, vean en sus notas, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto quiere decir que para mí no debe de existir plan B. Plan A es vivir mi llamado para Dios. Plan B es morir con mi llamado para Dios. Es irrevocable, no hay nada más. No hay otra cosa superior a mi vida que el llamado que Dios puso en mi vida a la edad de los 17 años de edad. Cuando yo rendí mi vida al Evangelio, no hay nada que me hace feliz, no hay nada que me puede dar paz que vivir el llamado de Dios que Dios me dio a mí. Dios es el que llama y no cualquiera nomás puede autodeclararse llamado. Incluso la Biblia nos dice en Hebreos 5, versículo 4, noten, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y la Biblia nos recuerda que cuando Dios llama, pues no es como que alguien nomás entre y dice, pues yo también, sino que es Dios quien llama. El Espíritu Santo es el que aparta. Dice la Biblia en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. La Biblia nos dice en Hechos 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo,
apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gracias a Dios por este llamado y gracias a Dios, hermanos, que uno se rinde a este llamado. Y cuando alguien se aparta, hermanos, se aparta de este llamado y la Biblia llama y el Espíritu Santo confirma. Cuando una generación termina su carrera, Dios levanta otra. Cuando Elías fue llevado al cielo, Dios tenía a Eliseo. Cuando Pablo terminó su ministerio, Dios tenía a Timoteo. Cuando Moisés murió, Dios tenía a Josué. Hermanos, Dios sigue llamando obreros el día de hoy. La necesidad, hermanos, sigue siendo grande. Hay ciudades sin iglesias. Hay almas sin Cristo. Hay familias destruidas. Hay jóvenes confundidos. Tan confundidos que ya no saben ni qué género son. Hermanos, lo que ellos necesitan es el evangelio de Cristo. Y hay multitudes que necesitan escuchar el evangelio, hermanos. La pregunta no es si Dios está llamando. La pregunta, joven, es si estás escuchando. Porque Dios está llamando. Dios es el que pone en el corazón. Y cuando un joven rinde su vida y de repente lo cambia, yo me quedaría muy asustado. Porque Dios no cambia su mente. Dios no está en la idea de decirte algún día y luego ya cambia. No te dice, no, son mentiras. Porque es irrevocable el llamado de Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a responder como Jesús respondió a la multitud. Mateo 9:36, la Biblia nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando estén en el ministerio, hermanos, muchas veces uno entra bien emocionado y entra con ganas de cambiar el mundo para Cristo, pero muy pronto te das cuenta que no lo puedes tú solo, necesitas a Dios. Y hay muchos momentos donde uno tiene que revivir el don del llamado de Dios. Según de Timoteo 1:6, Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y cuántas veces, hermanos, en un ministerio y cuántas veces en la vida uno tiene que regresar y avivar el fuego del don? Jóvenes tienen que aprender, Sebastián y Fátima, que el ministerio no es emoción. No van a estar felices siempre. No todo el tiempo cuadra, no todo el tiempo va a salir como pensaste que va a salir. Y van a aprender que van a haber momentos donde tu día es muy oscuro, donde uno no siente ni la presencia de Dios, no ve resultados. Parece que todo va en tu contra. Y tienes que avivar ese fuego del don que está en ti. Tienes que arrodillarte y pedir al Señor que te dé un santo fuego. Porque si van a terminar la carrera, no lo van a hacer por felicidad, lo van a hacer bajo la convicción de que el llamado de Dios es veraz y que no hay forma de cómo cambiar esto, sino que Dios tiene que avivar y volver uno a regresar a ese primer amor. Y ahora sí el sol sale. Y ahora sí los resultados comienzan a venir. Pero les prometo que vendrá ese día donde todo va a estar bajo la tela de duda. Y tienen que entrar y decir, Señor, avívame. Más que la iglesia, yo necesito ese avivamiento. Más, Señor, que alguien cambie. Yo necesito tu avivamiento en mi vida el día de hoy. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: el temor de Dios debe de formar sabiduría en la vida del joven. De lo contrario, no está preparado para el ministerio pastoral. La gracia de Dios debe producir madurez en su corazón. De otro modo, es mejor que espere hasta que Dios le conceda el poder de lo alto. ¿Y cuántas veces, hermanos, desesperadamente necesitamos este poder en nuestras vidas? Muy rápido nos damos cuenta que no podemos ministrar en nuestra propia fuerza. Muy rápido nos damos cuenta que no podemos, hermanos, seguir adelante nomás porque así lo deseamos. Necesitamos poder de lo alto para que esto suceda. La obra de Dios nunca termina con una generación. Dios llama nuevos obreros para continuar su obra. Quiero darles este tercer principio y noten, necesitamos ser valientes para hacer una diferencia. Quiero que vean, por favor, lo que dice la Biblia en Josué 1, comenzando en el versículo 6, por favor. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Josué fue llamado a cambiar el destino de toda una nación. Esa es una tarea gigantesca. Dios le está diciendo, mira, tú vas a repartir toda esta tierra, tú vas a llevar a todo este pueblo, tú vas a llevarlos hacia adelante. La Biblia le dice, así que esfuérzate y sé valiente. Y esta fuerza, hermanos, y esta valentía iba a venir mientras que él meditaba en el libro de la ley. No hay nada que nosotros podemos producir de nuestra propia fuerza para nomás querer hacer la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes, pero por lo que dicen las Escrituras, por las promesas de Dios, por lo que Dios nos manda. Por eso le dijo, así que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Pero también Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:1, noten, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si hay algo que nos mantiene, hermanos, firmes, es esforzarnos en la gracia. No en psicología, no en pensamientos positivos, no es el verte en el espejo y animarte a ti mismo. No, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Sebastián y Fátima, si van a lograr hacer algo para el Señor, lo van a hacer si están fuertes en la gracia de Dios. No hay un estudio que puede reemplazar la gracia de Dios en tu vida. Si van a ser los esposos que van a ser, si vas a ser el padre que debes de ser, la mamá que debes de ser, va a ser con la gracia de Dios en tu vida. Sin la gracia de Dios nunca podremos hacer nada que vale la pena o que sea eterno. Dios iba a usar a un hombre para influir millones. Una persona, hermanos, puede impactar muchas vidas. Un hombre obediente puede cambiar familias, puede tocar una puerta y una familia tanto que necesitaba de Dios. Quizás ustedes son la contestación de oración de alguien. Y tarde o temprano conocerán a esta persona que les va a decir, he estado orando que Dios trajera a alguien a esta ciudad. Dios, hermanos, usa a hombres comunes para hacer obras extraordinarias. Josué no era Moisés. Sin embargo, estudiamos esta mañana que él habló y Dios detuvo el sol por él. Dios pide a hombres comunes a que nomás tengan suficiente fe y podrán hacer una diferencia. El valor espiritual, hermanos, nace de la obediencia. Si ustedes van a tratar de lanzarse para el ministerio en desobediencia, van a fracasar. Antes que sean escándalos públicos, habrán descuidado sus corazones por mucho tiempo en lo privado. Cuiden su corazón, esfuércense en la gracia del Señor, caminen rectamente ante Él. Que la gente que más los ame y más los respete son aquellos que los conocen más. Es ahí donde viene el valor verdadero de nuestro verdadero ministerio. No sirve de nada apantallar y aparentar a gente que no nos conoce. Vive rectamente ante tu familia, vive rectamente ante aquellos que más te conocen. El mundo necesita hombres que se atrevan a marcar una diferencia. No necesitan más entretenedores. Dios sabe, ya hay muchos de estos. No necesita más celebridades. También hay muchos de estos. No se necesitan más expertos en las redes sociales. Ya hay muchos de estos. Necesita a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y de la verdad. Y Dios podrá hacer grandes cosas con cualquiera. Tenemos que ser sal. La sal preserva lo bueno, le da sabor. La Biblia dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sebastián y Fátima, tengan mucha sal en tu vida.
A Dios no les importa qué tanto conoces. Si no puedes influir a otros, para nada sirves. Vuelvo a decir, para nada sirves. Si la sal pierde su sabor, para nada más sirve. Y si hay algo que nosotros necesitamos, es mantener nuestras devociones verdaderas para que la sal siempre exista, para que podamos influir a otros para Cristo. La Biblia nos dice que tenemos que hacer luz y una luz no se esconde. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Debemos de ser luz. La Biblia no solo nos dice que somos sal y que somos luz, la Biblia dice que somos embajadores de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hoy reconocemos que aún cada cristiano tiene esta responsabilidad de que Dios ruega por medio del individuo para que gente se reconcilie con Dios, los que llevan a otros a la verdad. La Biblia dice que son influencia eterna. En Daniel 12, versículo 3, la Biblia nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Debemos, hermanos, seguir el ejemplo de los apóstoles y vamos a hacer una gran diferencia en Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, y miren lo que gritaban: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Si hay algo que debe de notar una comunidad, es que existe una iglesia. Si hay algo que debe de ser obvio en una escuela pública, jóvenes, es que hay un cristiano en un salón. Si hay algo que se va a reconocer, es cuando un cristiano entra a un lugar, ese lugar debe de cambiar o debe de ser notorio que hay un hijo de Dios presente. Y mucho más cuando somos llamados al ministerio. Les exhorto con un último principio más. Número 4, se necesita valentía para continuar lo que otros comenzaron. Y miren, hay tanto que se ha comenzado. La Biblia nos dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo se va a necesitar valentía para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado? Josué no comenzaría desde cero. Él iba a continuar lo que Moisés había iniciado. Y en realidad ninguno de nosotros iniciamos de cero. Yo edifiqué lo que a mí se me enseñó. Hoy soy el producto de muchos hermanos en la Iglesia Bautista de Lancaster. Soy el producto de lo que muchos invirtieron en mi vida. Yo solamente continué lo que otros habían puesto en mi vida. ¿Por qué? Porque hay personas que invierten en nosotros. Hay personas que nos discipularon. Hay personas que oraron por nosotros, que nos enseñaron. Y eso, hermanos, va a requerir valentía de hacerlo de nuevo en la vida de alguien más o en otra ciudad. Hay ciudades que van a ser difíciles de alcanzar. Estaba hablando con unos misioneros allá en Nayarit, con los indígenas, y wow, qué trabajo tan más difícil tienen ellos. En pueblitos chiquitos. Estaba hablando con un pastor en su pueblo. Tenía alrededor de 20,000 personas. Es un pueblito. Y cuando estábamos hablando, me dice, pastor, nosotros batallamos en nuestra iglesia, nomás son como 70. Yo, 70 en un pueblo de 20,000. En porcentaje, nos debe de poner en vergüenza a nosotros que en buenos días tenemos 250 en una ciudad de 1,000,000. Y traté de fortalecer al pastor: no pierdas ánimo, pastor. Le dije yo, tienes una gran obra en ese pueblo. Se va a necesitar valentía
Fátima y Sebastián, porque van a haber ciudades como Josué tuvo que enfrentar fortificadas. Para Josué era muy literal lo que él iba a enfrentar. Iba a enfrentar guerra, ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos enemigos, batallas constantes. Para Josué esto iba a ser muy real. Nosotros enfrentamos una cultura secular. Nosotros enfrentamos una cultura que no quiere a Dios. Nosotros enfrentamos una cultura, como les dije, que ni aún sabe qué género es. Pero hay palabras que Dios nos da a nosotros y a todo predicador que viene después de nosotros. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5, la Biblia nos dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. La Biblia nos dice que esa es la cultura. Si están esperando una bienvenida, ni le entren al ministerio. Si estás esperando los aplausos en una ciudad que vayan, ni entren, porque no te está esperando esto. Nos espera una cultura que odia a Dios, pero no se preocupan si nos odian a nosotros, es porque odiaron a Cristo primero. En 2 Timoteo también nos recuerda en el versículo 10 al 14 la solución de este problema. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, cuando los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Vean el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué dice ahí la Biblia? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste en lo que has, ¿qué dice ahí? Aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Van a enfrentar dificultades, pero persiste en lo que han aprendido. Persiste en lo que se te ha enseñado. Persiste en las cosas que ya sabes que debes de hacer. Pues has pasado 4 años estudiando. Ahora sí es tiempo de ponerlo en práctica. Ya no hay más lecciones. Ahora van a aprender muchas lecciones que Dios tiene para ustedes. Hay tanto más que va para allá, pero déjales digo, va a tomar valentía porque van a abrir la Biblia ante gente que no va a querer escuchar. Van a enseñar quizás a gente que no quiere oír. Vivimos en una cultura que quiere cambiar la predicación por charlas, por cuentos, por más música. Y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 5, vean por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No hay nada quizás más frustrante dentro del ministerio que pararse y sentir que nadie está escuchando. Y aún así, Sebastián, tendrás que predicar tu palabra que Dios ha puesto en tu vida para predicar. No importa si la gente no escucha, tienes que predicar. No importa si no eres popular, tienes que predicar. No importa qué es lo que crees que está pasando en este mundo, tienes que estar inste a tiempo y fuera de tiempo. Van a haber momentos que vas a secar tus ojos de las lágrimas por el desánimo y tienes que predicar la palabra de Dios. El púlpito no es para desquitarte con la gente.
El púlpito es para que alimentes a la gente, para que des la palabra del Señor, que hay tantos corazones sedientos hoy en día que necesitan la palabra de Dios. Y la Biblia dice, predica y debes de estar siempre listo para predicar la palabra de Dios. Fátima, va a ser tu trabajo fortalecer la mano de cualquier persona con la que te cases. Quizás tendrás la dicha un día de casarte con un pastor o con un predicador o con un asistente. Será tu trabajo servir al Señor y fortalecer las manos de aquel que llamarás tu esposo. No hay una obra más grande que mantener a tu esposo animado. La marca de una buena esposa es una esposa que tiene a su esposo animado. Muchos hoy se encuentran fuera de la voluntad de Dios porque se casaron mal. Si aprecian el llamado de Dios en sus vidas, este llamado los va a impulsar a saber cómo escoger y escoger cuidadosamente con quienes se casarían un día. Casándose mal, te podría costar todo el ministerio. Casándote con la persona incorrecta, podría costarte tu pastoreado o un día poder seguir en el ministerio. Muchas veces hay jóvenes que dicen que quieren, pero luego se encuentran desanimándose uno al otro. Hay muchos graduados de institutos que hoy no están haciendo nada, porque uno de los dos está desanimando al otro. Cuando te casas bien y el corazón de ambos está unido, nada los puede detener, pero uno tendrá que escoger cuidadosamente. Recuerdo mientras que yo y mi esposa nos conocíamos, no sé cuántas veces hablábamos del futuro y cuántas veces queríamos afirmar que Dios estaba haciendo esta obra en nosotros. Muchas veces le decía a Maggie, mira, yo voy a predicar y ¿estás segura que quieres casarte con un predicador? No, no, que sí. Maggie, Dios me está llamando a México, ¿segura que quieres? No, no, pues hay que, tú eres el mejor del mundo. Yo sí, yo sé, pero gracias, ¿verdad? Entonces vamos a entrarle. Pero yo estaba muy preocupado, yo quería estar seguro que 24 años después pudiera estar en el ministerio. Y ese es un llamado que uno tiene que apreciar y cuidar. Ninguno de los dos ahorita, ¿verdad? Están cerca de una boda, pero ¿verdad? Eso puede cambiar. Puede cambiar rápido. Pero si este llamado es verdad en tu vida, escúchenme y escúchenme hoy. Aparte de la salvación, la decisión más importante que tomarán va a ser con quién se casen. Así que piénsenla 20 veces si nomás buscas una cara bonita o nomás buscas a un hombre exitoso, porque les puede ir mal. Siempre examinen cada decisión a la luz de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y si tomas decisiones correctas, Dios solamente va a bendecir más de lo que Él ya está haciendo. Pero cuando se desesperan y comienzan a escoger distinto, puede ser el ancla que te detiene para poder servir a Dios como debes. Si hoy en día luchas con esto, si hoy en día hay otras cosas que a lo mejor se interfieren, hay muchos que se desvían. Hay hombres que se descalifican, no tanto porque caen en pecado, sino porque caen en negocios. Y cuando caen en negocios, se les hace difícil dejar el dinero que están ganando para poder servir a Cristo. Si hay algo que ha puesto Dios en mi corazón, es tratar de negarme a cualquier cosa que pudiera alejarme de mi llamado. Carlos Spurgeon lo dijo más claro y él dijo lo siguiente: no entres al ministerio si puedes evitarlo. Fue el sabio consejo de un hombre de Dios a alguien que buscaba su opinión. Si algún estudiante en este salón pudiera sentirse satisfecho siendo editor en un periódico, comerciante, agricultor, médico, abogado, senador o rey en el nombre del cielo y de la tierra, que siga su camino. No es el hombre en quien mora la plenitud del Espíritu de Dios, porque un hombre lleno de Dios se cansaría por completo de cualquier ocupación que no fuera aquello por lo cual suspira lo más profundo de su alma. Yo siempre digo a alguien, si pudieras estar siendo feliz con otra cosa,
Yo concuerdo con Carlos Spurgeon. Por favor, en el nombre de Dios, no entren al ministerio. Cuando alguien es llamado por Dios, respira el ministerio. Piensa en su llamado. Es algo que no lo deja en paz, es algo que no te deja dormir, es algo que te incomoda y siempre sueñas con aquello con lo que Dios te ha llamado a hacer. No te deja en paz y va a haber una oportunidad aquí, va a haber otra oportunidad allá. Pero cuando Dios te ha llamado, no hay plan B. No hay nada más que te satisface como el estar en el ministerio. Porque si te pones a contar que un día, como muchos lo hacen, nunca vendrá este día. Agárrate de tu llamado y comienza a entrarle lo más pronto posible para que no se encuentren muy lejos del llamado de Dios en tu vida. Tenemos que entrarle con todo porque el tiempo se va rápido. Cuando menos le esperen, serán en canas y el tiempo se va. Pensando, ¿qué haré en los siguientes 20 años para dejar mi legado? Ahorita están jóvenes, pero es necesario que tengan un corazón recto, ya desde ahorita, para que Dios pueda hacer grandes cosas. Vamos a orar, Señor. Te pido, por favor, bendice este tiempo de invitación.